Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licen. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy día con la novedad de que nuevamente me equivoqué de grupo. Le mandé el link al otro grupo de martes y jueves. Y bueno, yo veía que nadie entraba. Y me escribe una chica, licen, se equivocó de grupo, me dice así que tuve que recién pasar la invitación para ustedes. Ocurre. Lo que pasa es que como las dos son IFI, entonces cuando yo busco en la computadora, sale IFI a la que va primero, pues a veces le doy el clip, entonces se mete al otro grupo. Bueno, vamos a ver la última parte, el último tema de la unidad número 1. Estamos en la unidad que se titula Presupuesto de Capital Bajo Certeza. En esta parte, en este capítulo, en esta unidad, lo que hemos visto son las técnicas de evaluación económica de inversiones, que las hemos dividido en técnicas no sofisticadas, vale decir, las que no toman en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo, y las que son la tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. Y las técnicas sofisticadas, porque sí toman en cuenta la diferencia del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Hemos visto en toda esta unidad esas técnicas de evaluación. Y en la primera parte de esta unidad hemos evaluado inversiones, hemos evaluado proyectos con vidas económicas idénticas, iguales, ¿no es verdad? Hemos hecho algunos ejercicios de comparar el proyecto A con el proyecto B, y ambos proyectos tenían la misma vida económica, la misma vida útil. Y luego, en la segunda parte, que es lo que hemos terminado el día lunes, hemos visto también la evaluación de inversiones, pero con vidas económicas diferentes. Y eso lo hemos dividido en dos partes. La primera parte se han analizado la compra de activos fijos, la compra de maquinaria, que tienen vidas económicas diferentes, ¿no es verdad? Y en esa parte hemos trabajado considerando el precio de la máquina o del activo fijo, y también considerando el costo de mantenimiento. Entonces, hemos calculado el valor actual de esas salidas de efectivo, salida de capital, y luego para compararlas, para poder definir la compra de alguna de las máquinas, hemos utilizado esto que le hemos denominado el costo anual equivalente. Equivalente porque se pueden comparar esos valores, ese costo, ¿no es verdad? Ese costo se puede comparar con la otra máquina, que tiene una vida económica diferente. O sea, hemos uniformizado, si ustedes quieren, la comparación en este CAE para poder determinar o decidir la compra de alguno de los activos. Luego, en la última clase, hemos visto el mismo análisis, pero incorporando no solamente la inversión, la compra del activo fijo, sino también incorporando flujos netos de caja. Vale decir, ahí ya no solamente se han actualizado costos, sino se han utilizado flujos netos de caja y costos, lógicamente, para calcular el valor actual neto. También de proyectos con vidas económicas desiguales, diferentes o distintas. Y en la última parte, esta que estoy hablando, a ver, llegando. Y en esta última parte, como hemos considerado proyectos que tenían vidas útiles diferentes, que cada proyecto tenía un ingreso o un flujo neto de caja también diferente, hemos calculado el BAN, o sea, flujo neto de caja actualizado menos la inversión,
Pero ese ban no, decíamos que no nos sirve para poder decidir la incorporación de un proyecto, porque tienen vidas económicas diferentes. Entonces, siguiendo más o menos el procedimiento de la compra de maquinaria, hemos calculado el valor actual acumulado, lo hemos denominado el valor actual neto acumulado, que es el que sirve ya para comparar el ban, en este caso que es acumulado, el ban de un proyecto con otro que tiene una vida económica diferente. Ese valor actual neto acumulado que hemos calculado, lo último, es exactamente lo mismo, ¿no es verdad?, que el costo anual equivalente. Dicho de otra manera, es un ban equivalente, ¿verdad? El valor actual equivalente porque sirve para comparar, ¿no es verdad?, con el ban el rendimiento de ambos proyectos. Entonces, esta metodología de analizar estos proyectos por la compra de maquinaria, yo le decía que se aplica solamente para proyectos mutuamente excluyentes. En el caso del ban específicamente, lo han acumulado, o simplemente calculando el ban, si son proyectos independientes, sin calcular el ban acumulado, solamente calculando el ban se puede uno seleccionar cualquiera de los proyectos siempre que tengan la mayor rentabilidad, vale decir aquel proyecto que tenga mayor ban. No hay problemas en la selección cuando son proyectos independientes, pero sí cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, vale decir la selección de uno automáticamente implica el rechazo del otro. Entonces hemos tomado como válido el valor al ban acumulado, o también se puede llamar ban equivalente, ¿no es verdad?, para aceptar alguno de los proyectos. Esa es la segunda parte de la unidad número 1. Y la tercera parte la vamos a ver hoy día, la última parte, y aquí terminamos la unidad número 1. Esta unidad número 1 es un poquito la más grande, la más larga de todo el programa, porque concentra prácticamente la mayor parte de lo que es Finanzas 2, ¿verdad?, que es la administración del activo fijo, o sea, del activo fijo y del capital de la empresa. Cuando veíamos el último tema de las vidas económicas diferentes, decíamos que en este análisis no se toma en cuenta el valor de compra o de recompra de nuevo activo. Cuando concluye la vida económica, se entiende que la empresa debe comprar un nuevo activo de las mismas características. Entonces, cuando se trabaja con el ban equivalente o ban anualizado, no se toma en cuenta, o se supone, si ustedes quieren, se supone que los precios de la compra de los activos fijos no van a cambiar. No se toma en cuenta ese aspecto, pero bueno, el análisis es válido, ¿no? Por eso no es válido el análisis para este tipo de proyectos. Pero tampoco ahí se considera en toda la primera y segunda parte un efecto importantísimo, un efecto macroeconómico que afecta a todas las inversiones, que afecta a todas las empresas, que es la inflación, ¿verdad? La inflación. Entonces, hoy vamos a ver este último tema en la presupuestación de capital, cómo se debe seleccionar inversiones cuando hay procesos inflacionarios significativos. A ver, yo voy a ir a compartir un documento con ustedes. ¿Dónde está? Bien. Entonces, este es el tema que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el efecto o cuál es el tratamiento que se le da a este fenómeno inflacionario, a este fenómeno macroeconómico, perdón, que se llama
ahí, que se llama inflación. Bueno, yo tengo aquí algunos ensayos de la inflación. Eso le iba a preguntar qué se entendía, perdón, o qué entienden ustedes por inflación, ¿no es verdad? Pero bueno, ya lo tengo ahí. Ya lo tengo ahí un poco enmarcado. La inflación, dice ahí, es un fenómeno macroeconómico que produce un incremento que el significado es un incremento en el nivel general de los precios, ¿no es verdad? Consecuentemente, si hablamos de inflación, quiere decir que estamos hablando de la depreciación del dinero. El dinero pierde valor en el tiempo en procesos inflacionarios. Este fenómeno afecta prácticamente, bueno, afecta a todos los países en el mundo, porque todos los países del mundo tienen siempre cierto porcentaje de inflación. Conocemos, y eso yo hacía alguna aclaración en la primera parte de este capítulo, cuando calculábamos el BAN, yo le decía, el dinero tiene un valor diferente en el tiempo. El dinero tiene un valor diferente en el tiempo por dos aspectos, le decía. Uno, porque el dinero es un recurso escaso y tiene costo. Vale decir, si usted no tiene dinero y necesita movilizar o producir o incrementar sus niveles de producción, tiene que prestarse dinero y pagar una determinada tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ese es el costo del dinero, o ese es uno de los aspectos que hace cambiar el valor del dinero en el tiempo. Y el otro fenómeno que también cambia el valor del dinero en el tiempo son los fenómenos macroeconómicos. Y los fenómenos macroeconómicos son la inflación, que estamos viendo, ¿no es verdad? Y el otro fenómeno macro sería la deflación, que es todo lo contrario de la inflación, la deflación. Con un fenómeno deflacionario, el nivel de precios más bien baja, ¿no es verdad? Baja. Y el dinero más bien se aprecia, cobra valor, cobra mayor valor. Pero los economistas dicen de que este es un fenómeno, sería un fenómeno macro muy problemático, muy perjudicial para las empresas. Claro, lógicamente, cuando las empresas producen un determinado bien y al final del periodo tienen que venderlo, ¿no es verdad? Han comprado con precios altos sus materias primas y tienen que venderlo con precios bajos. Entonces, ahí vamos a tener bastantes problemas, ¿no es verdad? Es por eso que la deflación no existe prácticamente en ningún país del mundo. Y la inflación sí. La inflación es un parámetro que toman todas las economías, todos los países del mundo, pero además incorporan en su presupuesto cierto porcentaje de inflación anual. Cierto porcentaje de inflación anual. Algunos analistas dicen que la inflación es que se proyecta y no se alcanza esos niveles inflacionarios, la diferencia gana el Estado, dicen, ¿no es verdad? Bueno, si yo planifico 10% de inflación en el presupuesto general de la nación y he tenido 3%, entonces hay una diferencia que está presupuestada, pero que favorece al Estado. En economías inflacionarias, como dice acá, en las economías inflacionarias, cuando hay esta subida general de los precios, esta subida en el nivel general de los precios afecta directamente a los estados financieros, al estado de resultados. Es por eso que cuando los índices inflacionarios son significativos, son importantes, si pasan de los 2 dígitos, alguna vez se ha dado en Bolivia de que el Estado, el gobierno nacional, tiene que sacar un decreto o una ley para ajustar sus activos fijos para que no tengan pérdida por inflación o ganancia por inflación. Se autoriza, alguna vez se ha autorizado en Bolivia también. Eso es muy usual en otros países, se prevé de que ciertos niveles de inflación deben ser corregidos en los
estado financiero, ¿vale? Decir, el balance general y el estado de resultados. A nosotros nos interesa especialmente el estado de resultados, ¿no es verdad? Con índices inflacionarios significativos, lo que vamos a hacer con una inflación alta es inflar los precios. Y en el estado de resultados vamos a tener utilidades que no existen porque son utilidades producto de la inflación. Por eso el estado de resultados algunas veces indica ahí ganancia por inflación o pérdida por inflación. Entonces, afecta directamente en los ingresos de las empresas. Y lógicamente también los egresos afectan. Pero en lo que nosotros utilizamos para hacer evaluación de inversiones o presupuesto de capital, afecta los flujos netos de caja, ¿no? Los flujos netos de caja se distorsionan con inflación y se pueden elegir o seleccionar proyectos, ¿no es verdad?, que cuando se implementen vamos a tener problemas. Yo les decía que en todas las economías del mundo, se incorpora cierto porcentaje de inflación. En el presupuesto general de todos los países del mundo hay cierto porcentaje de inflación, inclusive en economías desarrolladas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, este cuadrito es del Fondo Monetario Internacional, del año 2019. Lógicamente aquí se puede ver el 2020, pero esta es la inflación proyectada, ¿no es verdad? Y parte del 2019 es proyectada. Lo que debe ser cierta es la inflación del año 2018, ¿no es verdad? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no es verdad?, tuvo seguramente el año 2018 alrededor de 2.40% de inflación. Al siguiente año, el 2019, se proyectaba que haya sido un 1.8%, 1.8%, pero habrá que ver con cuánto ha terminado, ¿no es verdad? Porque si esto se ha elaborado, este cuadrito lo ha elaborado el Fondo Monetario Internacional el año 2019, entonces todavía no había llegado al 31 de diciembre. Pues seguramente hay cierta proyección acá. Pero de todas maneras es un índice inflacionario bajo, ¿no es verdad? 2.4, 1.8. Y en el año 2020 se tiene 2.30. Bueno, eso sí seguramente va a variar, ¿no es verdad? No sabemos cuál va a ser el efecto inflacionario con esta pandemia, ¿no es verdad? Seguramente este cuadrito va a tener que ser reformulado porque va a afectar a todos los países del mundo. Los precios van a cambiar, ¿no es verdad? Si ustedes se dan cuenta, con la pandemia que estamos viviendo acá en Santa Cruz, en Bolivia, nos estamos dando cuenta que los precios están oscilando, ¿no es verdad? Cuando uno pide un producto, por ejemplo, por decirle algo, para que traiga una moto, la moto le cobra 30 bolivianos, 35 bolivianos o 40 bolivianos, ¿sí? Y nosotros estábamos acostumbrados a pagar un taxi, un auto, ¿no es verdad?, por 20 bolivianos, 25 bolivianos, en condiciones normales, sin pandemia. Entonces, la pandemia nos va a afectar también en los precios, ¿verdad? Hay varios productos que han variado los precios, ¿no es verdad? En algunos casos, en la mayoría de los casos están subiendo, pero en una gran cantidad de productos también están bajando. Como las empresas no han tenido venta en los últimos 90 días aproximadamente, entonces están queriendo vender de cualquier manera. Y hay muchas ofertas que dicen, oferta, ¿no es verdad? Imagínense en el mes de febrero o marzo, en febrero cuando empieza la pandemia, lógicamente todavía estábamos en verano, ¿no es verdad? Y las empresas estaban ofreciendo productos de verano. Ahora estamos en invierno y ellos se han quedado con esa mercadería que era para verano. Entonces, y no solamente en productos de ese tipo, ¿no?, sino también muchas empresas en electrodomésticos. Si ustedes se fijan en las redes sociales, las empresas están desesperadas por vender y están entregando a domicilio
y según las publicaciones, con precios, con disminuciones del precio del 20%, del 25%, según publica cada una de las empresas. Entonces, la pandemia está causando ya un problemita a las empresas, ¿no es verdad? En este tema del nivel general de los precios. Y eso con seguridad va a repercutir también, en la inflación que vamos a tener. Bueno, ahí están los índices inflacionarios. Y estos son los promedios, ¿no es verdad? Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México. Si ustedes se fijan, los índices inflacionarios son relativamente bajos, ¿no es verdad? Bueno, pero aquí está México, aparece acá. México aparece como la más inflacionaria, como la economía más inflacionaria, ¿no es verdad? 4.90, 3.80 y 3.10. Ahí ha tenido problemitas entonces México. América del Sur, donde estamos nosotros, ¿no es verdad? Miren esos promedios que tenemos acá. 7%, 9,20%, 8.60%. Y aquí se puede ver claramente el gigante de América, Brasil, miren ustedes. Brasil, 3.70, 3.80, superior a todas las economías de América del Norte, a excepción de México, ¿no es verdad? Superior. Ha tenido problemas Brasil en el 2019, a comienzos del 2019 y parte del 2018 también, con este tema de la inflación. Han tenido que, bueno, se ha importado mucho en el 2018 y parte del 2019 de productos brasileños, inclusive productos de la canasta familiar. La gente iba hasta la frontera, hasta Corumbá, a comprar productos de la canasta familiar, ¿no es verdad? Porque nuestra moneda estaba bien y allá habían bajado los precios, entonces convenía comprar en la frontera, ¿no es verdad? Arroz, azúcar, harina, etcétera, etcétera. Llama la atención también, imagínense, miren ustedes Argentina, que Argentina todavía sigue teniendo en la actualidad problemas, ¿no es verdad? Había una inyección de capital ahí de no sé cuántos miles de millones y no han sido suficientes. La moneda se depreciaba y se depreciaba, ¿no es verdad? Y miren ustedes, en el año 2018, 34,30% de inflación, 54% previsto para el 2019 y el 2020 51%. Vamos a ver cómo queda. Entonces, aquí en Argentina hay bastantes problemas. Han debido ver ustedes los problemas económicos de la Argentina. Gente, antes de la pandemia, gente durmiendo en las calles porque no tenían para pagar alquiler, en los corredores. Ahí estaban los argentinos durmiendo porque tenían una economía muy, muy, muy difícil en ese momento. Y ahora no debe ser también, no debe ser la excepción. Luego tenemos Colombia, Chile, Perú, y miren acá, Venezuela. Venezuela está un poco parecida, ahora, un poco parecida a los niveles inflacionarios que tuvimos en la década del 80 en Bolivia. Ahí tuvimos las inflaciones más grandes, seguramente, de la historia de Bolivia, porque tuvimos que cambiar de nombre a la inflación. Lógicamente, en aquellos años estaba todavía pichón, estaba joven, pero me acuerdo muy bien que ya no se llamaba inflación, se llamaba hiperinflación para magnificar el efecto, ¿no es verdad? Y esta economía acá que podemos ver de Venezuela, miren, en el 2018, 65.374% de inflación. Los venezolanos el 2018, el 2019, estaban elaborando con su moneda, con los billetes,
y con las monedas estaban elaborando diferentes productos, porque decían que era más barato hacer, por decirle, unos brazaletes o algunas vestimentas, algunas carteras, inclusive hacerlo con, fabricarlo de billete, porque había perdido el valor, se había depreciado tanto la moneda que había perdido el valor, ¿no es verdad? Entonces, ahí Venezuela está con serios problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Mire, 500.000% planificada para el 2020. Para el 2020. Bueno, Ecuador tiene inflación negativa acá, 0,40, es una economía bastante controlada, ¿no es verdad? 1,20. Paraguay, ¿dónde está Uruguay acá? Ole. Uruguay acá está Uruguay. Uruguay que ha sacado nota alta con el coronavirus, ¿no es verdad? Uruguay han tenido muy poco contagios, prácticamente han controlado, pero ahí afecta mucho, digamos, el nivel cultural que tienen los uruguayos. Creo que no han pasado de los 100 o 200 infectados, pero también si nosotros comparamos con Bolivia, Uruguay creo que tiene algo así como 3,5 millones de habitantes, ¿no es verdad? Pero además de eso, el nivel cultural de control del coronavirus les ha permitido a ellos frenar oportunamente y ahora creo que están bastante bien, pero pese a eso, miren cómo ha funcionado su economía con niveles inflacionarios. A ver, me van a disculpar un momentito, tengo una llamada muy importante, me van a disculpar, normalmente no contesto, pero
Bueno, van a disculpar, no podía dejar de atender esa llamada, era el gerente de la cooperativa Jesús Nazareno, que es la cooperativa con la cual trabaja la universidad. La cooperativa es la que le paga a los profesores, a todos los docentes universitarios y a todos los administrativos, le paga la cooperativa Jesús Nazareno. O sea, la universidad hace el depósito ahí y la cooperativa hace el pago. Entonces tenemos, bueno, hace muchos años de que yo hice un convenio casualmente con el gerente general, que es un administrador de empresa, salido de la Gabriel. Nos ha facilitado muchas cosas en tiempos de, si la universidad no tenía dinero para pagar sueldos y salarios, ellos nos hacían, como le digo, un anticipo, digamos, nos pagaban sueldos y nosotros le devolvíamos cuando llegaba el soporte de la universidad. Entonces, no puedo dejar de contestar la llamada de mi amigo, el licenciado Domínguez. Bueno, van a disculpar, normalmente no contesto yo, pero en estos casos tuve que contestar. Bueno, voy a seguir compartiendo esto que estábamos comentando. Ahí está. Veíamos el tema del Uruguay, ¿no es verdad? Miren ustedes, 760, 760, 720, entonces está por encima del 5%. Y bueno, ahí lo que nos toca ver es, antecitos de Uruguay, que estamos nosotros, ¿no es verdad? Los bolivianos. 2018, 2.30 de inflación, y ahí creo que el crecimiento, no tengo aquí el cuadro de crecimiento, creo que en el 2018 hubo crecimiento de más del 4% y hubo doble aguinaldo, alguna cosa así. Pero bueno, miren ustedes, la inflación en este periodo que se analiza, 2.30, 1.70, para el año, bueno, el año pasado, el 2019, creo que cerró con un poquito más de 2 o 3% la inflación. Y bueno, y está proyectada para el 2020, seguramente va a ser diferente, ¿no es verdad? 3%, pero bueno, vamos a esperar cuál es el efecto económico, macroeconómico de esta pandemia y vamos a ver a cuánto llegamos. Bueno, está América Central, el Caribe, ¿no es verdad? Bueno, pero hemos podido ver países como Venezuela, Argentina, ¿no es verdad?, que están en Sudamérica y que tienen problemas en el control de sus precios, ¿no es verdad? Hay una subida en los precios que es dañino. Imagínense ustedes si nosotros analizamos el caso de Argentina, por ejemplo. Si se elabora un presupuesto o si se evalúa un proyecto de inversión y se calcula, sin tomar en cuenta la inflación, y se calcula el BAN, la TIR, la razón beneficio-costo, y se implementa el proyecto. Pero imagínense con estos niveles inflacionarios, 34%, 54%, 51% o 60%. Entonces, los flujos netos de caja que se proyecten, lógicamente, nos van a hacer llevar a decisiones totalmente distorsionadas, ¿no es verdad? Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta la inflación cuando se hace presupuesto de capital, especialmente si los niveles inflacionarios están por el 7, 8%, 9% y de 10 para arriba peor, ¿no es verdad? Ahí sí y que hay que hacer ajuste a los flujos netos de caja para no tener problemas en la implementación de los proyectos. Es por eso que se ha incorporado este tema de la inflación en este capítulo. Yo pensaba esta partecita del presupuesto de capital con inflación, pensaba incorporar en la segunda unidad que se llama presupuesto de capital con riesgo, porque al final la inflación es un riesgo, ¿no es verdad? Es una variable que no es controlable para las empresas y de alguna manera quien controla es el Estado Nacional, ¿no es verdad? Controla y algunas veces no lo puedo controlar, como el caso de Argentina, como el caso de Venezuela, que aquí en este cuadro son las más inflacionarias.
Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer entonces cuando se analiza un proyecto y se toma en cuenta, y se quiere tomar en cuenta la inflación? Como quiera que la inflación infla los precios, ¿no es verdad? Y vamos a tener flujos inflados, porque de ahí viene la palabra inflación, es inflar, ¿no es verdad? Se inflan los precios. Entonces vamos a tener flujos netos de caja inflados, vamos a tener valor actual neto inflado, vamos a tener una tasa interna de retorno también inflada. Y en esas condiciones, tomar decisiones de aceptación o de rechazo de los proyectos puede ser muy problemático. Entonces, lo que se estila hacer en estos casos es corregir los flujos netos de caja, vale decir, las entradas de efectivo. Cuando uno analiza un proyecto, de inversión, como lo hemos hecho en la primera parte especialmente de esta unidad, ¿qué hemos analizado? Entrada futura de efectivo, que nosotros le hemos denominado flujos netos de caja, ¿no es verdad? De cada año hacia adelante. Y el flujo neto de caja está definido como la utilidad más la depreciación que aparece en el estado de resultados. Entonces, uno analiza entradas futuras de efectivo y las compara con la salida de capital, con la compra del activo fijo. Si suponemos que el activo fijo, que la maquinaria se compra hoy día en el año cero, ¿sí? Hoy día se compra, esa compra de ese activo no va a sufrir ningún cambio y ni va a ser afectado por inflación. No afecta, ¿no es verdad? Porque hoy día el valor o el dinero tiene un valor de 100% hoy día. No se afecta por inflación, no está afectado. Y la contabilidad lo toma así. La contabilidad deprecia activos fijos en función al valor original, al precio de compra del activo fijo. Lo deprecia así. Tampoco, ¿no es verdad?, se prevé el valor de reposición. La depreciación no se toma en cuenta y no sería lógico hacer también depreciar un activo por un nuevo precio que no se ha pagado, ¿no es verdad? No se ha pagado, entonces no vamos a depreciar por 20,000 si el activo cobró o costó 10,000. Entonces no sería correcto. Entonces, la depreciación, eso es lo que hace, ¿no es verdad? Tomar valor de la compra del activo, del año de la compra del activo, y lo deprecia a ese nivel. Eso no está inflacionado, no sufre por inflación. Lo que sufre el efecto de la inflación son los flujos netos de caja, porque eso es futuro, ¿verdad? Eso es futuro. Entonces, se van a inflacionar los flujos netos de caja. Y ahí es lo que se tiene que hacer la corrección del flujo neto de caja. Y aquí el tratamiento en este tema de la inflación, el tratamiento que tiene la contabilidad para la depreciación es importante tomar en cuenta. Porque ¿qué hace la depreciación? ¿Qué hace la depreciación en el estado de resultados como salida de dinero si no es una salida de dinero? A nadie se paga por depreciación. Entonces, pero aquí en este ejercicio vamos a poder nosotros analizar ese efecto de incorporar la depreciación anual como salida de dinero, porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace la depreciación en el estado de resultados es que la empresa pague menos impuestos. El impuesto, me estoy refiriendo al impuesto a las utilidades de empresa, que es del 25%, ¿no es verdad?, en nuestro país. Entonces, aparece la depreciación como un costo general, ¿no es verdad? Después de la utilidad bruta vienen los gastos generales de la administración, y ahí está la depreciación. Depreciación menos sueldo, menos alquileres, menos otros costos, ¿no es verdad? Y se llega a determinar la utilidad antes de intereses
y antes de impuestos. Entonces, el impuesto que se paga del 25%, ¿no es verdad?, ya viene disminuida por la depreciación. Entonces, favorece la depreciación, estando en el estado de resultado, favorece para bajar la carga impositiva, es decir, el impuesto a las utilidades de empresa. Vamos a ver entonces ese efecto que tiene la depreciación. Y bueno, y aquí en este ejemplo estoy mencionando, a ver, adelantándome un poquito, estoy mencionando el sistema de depreciación lineal, que es el que se autoriza para Bolivia, ¿no es verdad? Hay otro tipo de depreciaciones, pero en Bolivia se tiene el sistema de depreciación generalmente lineal. Entonces, vamos a incorporar el tratamiento que le da la inflación, o la depreciación, perdón, a los flujos netos de caja. Se paga menos impuestos, ¿no es verdad? Y en una economía inflacionaria, lógicamente se van a pagar impuestos por inflación. Si los precios se inflan, ¿no es verdad?, la utilidad se infla y se va a pagar impuestos también por la subida de los precios, por la inflación. Bueno, yo tengo acá un ejemplo, un ejercicio que dice lo siguiente. Con un costo de capital del 12%, el sistema de depreciación lineal y el impuesto a las utilidades de empresa del 25%, evalúe un proyecto que requiere una inversión, estamos hablando de inversión neta de 4.500, y los flujos netos de caja antes de impuestos, aquí estamos hablando, miren ustedes, de flujos netos de caja antes de impuestos, que para nosotros sería la utilidad antes de intereses y de impuestos, ¿no es verdad? Vamos a ver cómo varía entonces el pago de impuestos del 25%, porque la depreciación está antes, ¿sí? Por eso se presentan acá no flujo neto de caja, sino flujos de caja antes de impuestos. Bueno, estos flujos son de 2.000 y la duración del proyecto es de 3 años, dice. Calcule el BAN sin inflación, dice, y con inflación anual del 4%, y analice si el proyecto es recomendable en ambos casos, es decir, sin inflación y con inflación. Entonces, vamos a calcular un BAN sin inflación y vamos a calcular otro BAN afectado por la inflación, que en este caso se especifica en el 4%. Vamos a hacer, en lo que nos queda del tiempo, el cálculo del BAN sin inflación. Para eso me voy a ir a la pizarra para que se entienda mejor. A ver. Ya. Entonces tenemos la inversión, dice que costo de capital 12%. Luego dice, bueno, utilidad antes de interés, utilidades del 25%, impuesto a las utilidades del 25%, inversión 4.500 y flujos de caja antes de impuestos de 2.000. Flujos de caja antes de impuestos de 2.000 y la vida económica es de 3 años. Bien. Bueno, lo que yo tengo que hacer para calcular el BAN, para calcular el valor actual neto de este proyecto, es determinar el flujo de caja después de impuestos, porque este no me sirve. Ya.
¿Cuánto fue? Todo. No. Ahora no hay. Entonces, a ver, perdón, había una interrupción, me tocaron una puerta. A ver, para calcular el BAN, tenemos que determinar el flujo de caja después de impuestos. No nos sirve este flujo de caja antes de impuestos, estos 2.000, ¿no es verdad? Y el efecto que tiene la depreciación que aparece como un costo operativo en el pago de impuestos, ¿ya? Vamos a hacer un cuadrito acá para calcular el BAN. Tenemos un proyecto que tiene 3 años de vida, tiene flujo de caja antes de impuestos, ¿no es verdad? Flujo de caja antes de impuestos de 2.000 en el año 1, 2.000 en el año 2, 2.000 en el año 3. Esos son los flujos que tiene nuestro ejercicio. Luego dice que la empresa utiliza el sistema de depreciación. El sistema de depreciación, ¿qué es lo que voy a depreciar? No el flujo, ¿no es verdad? Voy a depreciar el activo, la compra del activo. $125, vamos a tener 875, puede ser, o 1.800, ¿ah? 1.875, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, flujo de caja después de impuestos va a ser igual al flujo de caja antes de impuestos menos los impuestos, ¿no es verdad? Ya tengo el flujo, si ustedes quieren, neto de caja. El flujo de caja después de impuestos.
Eso va a ser para el año 1, para el año 2, para el año 3. Ese va a ser el mismo flujo, son anualidades. ¿Sí? Entonces, con este valor o con este flujo, ya puedo calcular el BAN, la razón beneficio-costo, la TIF, pero por efectos didácticos y siempre se trabaja con el valor actual neto, ¿no? ¿Podríamos hacer con la TIF? Claro que sí, se puede trabajar con la TIF, pero hacer la técnica del ensayo y el error y todos esos temas, si no tenemos la calculadora financiera, es problemático, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya puedo calcular el BAN. A ver, aquí decía, calcule el BAN sin inflación, ¿sí? Eso dicen. Con ese valor, entonces, ya puedo calcular el BAN. El BAN sin inflación va a ser igual. Esta es una anualidad, ¿verdad? Es una anualidad. Va a ser igual a la anualidad que es 1875. Para actualizar esto tengo que trabajar con la tabla A2 en el tercer año, ¿no es verdad? Al costo de capital, que es 12%. ¿Cuánto es el factor de actualización de la tabla A2 en el tercer año al 12%? 2,402. Bien. 2,402. Esa es la actualización de los flujos de caja, ¿no? Que hemos visto en la primera parte. A esto le quitamos la inversión neta, que es 4.500, y vamos a tener un BAN sin inflación igual a, ¿cuánto sería acá? 3,75. 3,75. Bueno, yo lo he preparado así, este ejercicio, con 2.000, con 1.500, con 4.500, para no hacer con cero grandote, ¿no es verdad? Para ser más práctico. Miren ustedes, 4.500 de inversión es muy chiquito, ¿no es verdad? Tendríamos que entender por lo menos 450.000, y aquí tendríamos un BAN que se pueda ver mejor, ¿no es verdad? Bueno, lo entendemos así, o si ustedes lo ven en miles, esto es 375, en millones 375.000, ¿no es verdad? Entonces, tenemos un BAN sin considerar la inflación de 3.75. Tenemos un BAN positivo. Entonces, seguramente, sin considerar la inflación, vamos a seleccionar o vamos a recomendar que el proyecto sea implementado, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tiene un BAN positivo, un BAN mayor a 0. Pero, ¿qué pasaría si se implementa el proyecto y al próximo año, o de aquí para adelante, tenemos una inflación, por decirle algo, ojalá no sea así, ¿no es verdad?, en ningún país, pero con una inflación del 50%, del 40%, del 30%, entonces, con seguridad que nos va a llevar a la quiebra, ¿no es verdad?, si se ha comprado la maquinaria y los flujos no se van a cumplir de esa manera. Entonces, ahí sí necesitamos ajustarnos, ¿verdad? Se recomienda que procesos inflacionarios que sean superior a los 2 dígitos debiera ser la corrección en este caso, para evaluar proyectos de inversión. Bien, lo que yo quisiera que quede claro es ese efecto que tiene ahí la depreciación en el pago del impuesto a las utilidades de empresa, ¿ya? Porque para calcular el banco de inflación, como se pide en el ejercicio, vamos a necesitar inflar los flujos netos de caja. Inflar, y vamos a ver que se afecta el flujo neto de caja. Se afecta el flujo de caja y hay que corregirlo para tomar decisiones que no sean erróneas. No sé si se entiende el tratamiento, no de la inflación todavía, ¿no es verdad? Este ejercicio, especialmente la depreciación, el cálculo del flujo de caja después de impuestos que hemos determinado ahí.
¿No hay problema con eso? Dicen, la IUE lo podría explicar la fórmula que ocupó, es que se me cortó el internet en ese momento. Ya. A ver. El impuesto a las utilidades de empresa. Yo le decía que en el estado de resultados siempre aparece, la depreciación aparece como salida de dinero. Está como gasto o como costo operativo. Utilidad bruta, y después de la utilidad bruta viene sueldos y salarios, sueldo del gerente, intereses, alquileres, etcétera, etcétera, combustibles, ¿no, verdad? Y ahí se llega a determinar utilidad antes de intereses e impuestos, pero ya está descontada la depreciación arriba. Entonces se paga, en otras palabras, cuando hablamos del flujo de caja antes de impuestos, estamos hablando, esto sería equivalente a la utilidad operativa o a la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, como yo le decía el efecto positivo que tiene la inflación, lo que se hace para calcular el IUE es hacer el flujo de caja antes de impuestos menos la inversión, perdón, menos la depreciación. La depreciación que le he sacado dividiendo la inversión neta entre 3. Entonces, anualmente se tiene 1.500, ¿no, verdad? Entonces, en el estado de resultado va a aparecer así, para llegar a tener la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, lo que se hace para el IUE es el flujo de caja antes de impuestos menos depreciación, que sería 2.000 menos 1.500, sería 500, por 25%, que es el impuesto a las utilidades de empresa. Y eso me da 125. ¿Verdad? Conociendo el impuesto, si el impuesto le resto al flujo de caja después de impuestos, tengo el flujo de caja después de impuestos para poder calcular el BAN, la razón beneficio-costo o la tasa interna de rendimiento, ¿no es verdad? De ahí sale el impuesto a las utilidades de empresa. Flujo de caja antes de impuestos menos depreciación por 25%. ¿Está bien? Sí, Listen, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a dejar acá la clase, y el día viernes vamos a ya evaluar el proyecto en condiciones inflacionarias. Bueno, vamos a cerrar la clase entonces, jóvenes, y nos vemos el día viernes. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, Listen. Listo. Hasta luego, Licen. Chao.